Alonso, Artur Bosch, estoy con Oliver Sánchez. Oliver, me tienes preparada una sorpresa este viernes, ¿no? Bueno, este viernes va a haber una velada muy importante con 6 combates profesionales. Aparte van a ser los cuartos de final del Campeonato de Asturias, los cuartos de final del Campeonato de Asturias, y tendremos también 5 combates de kickboxing, es decir, una gran velada como hacía tiempo que no se ve. Oye, el kickboxing, explícamelo un poquitín, porque yo no lo pillo mucho. Bueno, el kickboxing es boxeo, pero también con patadas. Y bueno, está en auge también en Asturias. Cada vez está habiendo un mayor nivel y tal, y es también la despedida de un gran competidor como es Pablo Neira, que hace su último combate. Sí, y después también hacéis un homenaje ese mismo día, ¿no? Sí, hacemos un homenaje a una persona muy entrañable, un gran divulgador del boxeo, que como es Dalmacio Duarte. Sí, sí. Bueno, es mucho mayor que tú, pero yo sí le conocía, Macín, era mi hermanín, el Macín, y siempre estaba con el boxeo, ¿eh? Sí, es una gran persona y siempre pues está hablando de boxeo y tal, y creo que se merece este homenaje. Sí. Oye, el pesaje, cuéntame cuándo va a ser el pesaje. El pesaje profesional va a ser el jueves a las 7 de la tarde en el Carling Gold, que está en los Bajos del Molinón. Sí, ¿y ahí quién van, los profesionales o también algún amateur? No, solo profesionales. Solo profesionales. Solo profesionales, sí. Porque los amateurs se pesan al día siguiente, el viernes, allí mismo en el Palacio de Deportes. ¿Y después el Palacio de Deportes a qué hora es? La velada empieza a las 8 de la tarde con los 5 combates de kickboxing. Y después el boxeo empieza a las 10 de la noche. ¿Se alargará mucho como las otras veces o procuraremos...? Los combates de boxeo ya sabes que no se sabe cuándo acaban, pero siendo profesionales y ahí hay varios pegadores, yo creo que muchos acabarán antes del límite. Oye, Oliver, háblame de alguno que tengáis que sea un poquitín más importante que... Importantes son todos, bueno, miento, pero que tenga un poco más caché que otro boxeador. Bueno, hemos logrado por primera vez yo creo que en más de 30 años el hacer un combate entre 2 asturianos, que eso ya es algo nuevo, ¿no? Juancho Luis González se enfrenta a Daniel Calzado. Es un combate a cara o cruz y un combate que el que lo gane quizás pueda abrir las puertas a disputar el Campeonato de España. Sí, después tenemos también a Punky, a José Manuel Iglesias, que boxea 6 asaltos, un combate que va a ser, pienso, el último antes de hacer el Campeonato de España. Tenemos también a Jonathan Alonso, al olímpico Jonathan Alonso, que va a hacer su 4º combate. Lleva un récord de 3 victorias y 2 de ellas por KO. Y el próximo combate que va a hacer ya va a ser en Estados Unidos, en Connecticut, el 17 de abril. Después boxea también José Fandiño, que lleva un récord de 3 combates, las 3 ganados por KO. Y es uno de los grandes pegadores del boxeo asturiano y que dentro de poco ya aspirará a hacer el Campeonato de España. Después tenemos a José Fernández Riga, que va a hacer su 2º combate. Lleva un combate, una victoria por KO, y ahora pues veremos a ver cómo le sale su 2º combate. Después queda Johnny Viña, también está invicto y que también va a hacer su 2º combate. Entonces, emoción, está todo metido ahí, ¿no? Grandes boxeadores que tendrán, es decir, que muchos que están empezando, pero que ya están dando muestras de su nivel y que dentro de poco los veremos disputando cosas importantes. Entretenimiento, emoción, yo espero también que vayáis porque esto crea afición, todo esto que estáis haciendo es muy bueno porque crea afición en niños mayores. Veo mucha dama en los combates de boxeo, ¿eh? Sí, también el público femenino es grande. Sí, las veo maqueadas, lo veo muy guapo, yo también, sí, porque las féminas hacen mucho en el boxeo también. Siempre en el boxeo hubo mujeres, pero ahora cada vez más. Sí. Oliver, ¿te quedaría algo así por decirme sobre el combate o tal? No, decir que va a ser una gran velada y que vayan a verlo porque yo creo que vale la pena. Pues ya lo sabéis, vale la pena, emoción, riesgo, todo ahí lo vais a tener. Oliver, gracias. Gracias a ti. Y nos vemos ya el jueves en el pesaje. Muy bien, nos veremos. Gracias. Venga, hasta luego. Vale.